Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo del lugar desde donde se conecte. Mi nombre es Hermes García y en calidad de moderador es un verdadero placer darle la más cordial bienvenida al seminario web de Sigma del día de hoy. Nos complace contar con una audiencia internacional que se conecta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Europa y Australia, entre otros. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse y acompañarnos en esta nueva oportunidad. Para quienes nos acompañan por primera vez, Sigma es la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, una organización independiente y sin fines de lucro, cuyo objetivo es aprovechar las plataformas digitales para interconectar, fortalecer la cooperación y potenciar la sinergia entre profesionales y estudiantes venezolanos de la ingeniería geodésica, la geomática y la agrimensura, establecidos en distintas partes del mundo. Entrando ya en el webinar que nos reúne el día de hoy, este lleva por título Interferencia del spoofing y jamming en los sistemas satelitales de navegación global GNSS y será presentado por el magíster Rudy Reza Zulca. En cuanto a nuestro ponente, el magíster Rudy Reza es ingeniero en sistemas, especialista en infraestructuras geodésicas y catastro. Tiene una maestría en gestión pública, en ingeniería de catastro y en ingeniería de sistemas. Ha concluido estudios en el doctorado en ingeniería de sistemas con certificación internacional en Microsoft Certificate System Engineers, MCSE, con experiencia destacada como consultor para Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Corporación Trimble USA, en infraestructura geodésica y catastro, Instituto Geográfico Militar de Ecuador durante la implementación de la red GNSS de Ecuador, Real Time Kinematics RTK y Virtual Reference Station o VRS. Consultorías en el Instituto Geográfico Nacional de Perú, Infraestructura Nacional de Posicionamiento GNSS, Real Time Kinematics RTK y Virtual Reference Station VRS. Jefe del equipo de consultores PCDPI para la planificación, diseño e implementación de instalación de 45 estaciones de monitoreo continua, administración de GNSS, consultorías del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Cultura y Ministerio de Vivienda, SEDAPAL. Les recordamos a todos los asistentes que pueden dejar sus preguntas y comentarios en la sección correspondiente en la plataforma, los cuales serán abordados posteriormente por el ponente. Sin más preámbulo y esperando que este seminario sea de gran interés y provecho para todos ustedes, les cedo la palabra al magíster Rudy Reza, agradeciéndole de antemano por aceptar nuestra invitación y compartir su experiencia con la comunidad de Sigma. Bienvenido, magíster Rudy Reza. Muchas gracias, amigo. Muy buenas noches a todos. Mencionarles que en los últimos tiempos la geolocalización de alta precisión está disfrutando de un crecimiento espectacular y lo vemos día a día. Los sistemas GNSS ahora están omnipresentes en nuevas tecnologías, respondiendo a una creciente demanda del mercado. Pero este requerimiento también viene acompañado con las consecuencias que presentan riesgos y peligros de ocurrencia de interferencias y suplantación de la señal GNSS. Me llamo Rudy Reza Zulca. Quiero agradecer a la Sociedad de Ingenieros Geodestas Geomática Agrimensores de Venezuela, en la persona del ingeniero Alexander González, que es su presidente, y también a Gabriel Sereno por su apoyo. Señores, trataré el tema de interferencia del spoofing jamming en los sistemas satelitales GNSS. Un tema muy interesante y que nuestros trabajos diarios a lo que estamos acostumbrados se complementan otras actividades, por ejemplo, los servicios de alta precisión para vehículos autónomos, ciudades inteligentes y una serie de actividades que se están incrementando y que se requiere alta precisión y las 24 horas. A modo de introducción, la pregunta sería, ¿cuáles son esas
tecnologías que nos permite tener esa alta precisión. Vamos a dar una revisión, ¿no? El primero de ellos es la famosa representación del espacio de observación, más conocido por nosotros como diferencial, en la cual la estación receptora permanente, el equipo geodésico recurre a la estación permanente o a una base para recibir las correcciones que requieren para su trabajo. Entonces acá hay una serie de aspectos que se tiene que ver, pero lo esencial es que se necesita una base para recibir las correcciones. Entonces esto viene a ser la representación del espacio de observación. Ojo, observación, el famoso diferencial. Por otro lado, tenemos también otra tecnología que está apareciendo y con bastante fuerza, que es la representación del espacio de estados, más conocido por nosotros como punto de posicionamiento preciso. Esta tecnología es moderna, es nueva, pero está creciendo y tiene bastante futuro. Entonces tenemos dos formas de trabajo, uno que es el diferencial, el tradicional diferencial, y el otro que es una tecnología que está emergiendo. Ambos nos están dando precisiones de alta, valga la redundancia, precisión. Señores, el diferencial, como todos sabemos, el equipo rover necesita de la estación receptora permanente para recibir las correcciones. Perfecto. Tenemos acá una serie de aspectos, desde los satélites, acá hay una serie de problemas, y la propagación, que es desde cuando el satélite emite la señal y llega hasta el equipo base, o también llega al equipo rover. Entonces acá hay un proceso de propagación. Entonces la base en realidad me da todos los errores que se presentan acá, lo asume, lo computa y lo aplica. Y el rover es la que se beneficia con esa precisión en base correlacionado con la estación receptora permanente. Pero acá estamos viendo el tema que es monoestación, ¿no? En base a una sola base, un solo equipo. Acá la aplicación puede ser mediante tecnología de internet, radio u otro medio de comunicación. Esta base puede ser reemplazado también por una red de datos, una red de estaciones permanentes. Por ejemplo, en un área local, en una ciudad puede haber una serie de estaciones permanentes, o en un país una serie de estaciones permanentes que mediante internet es administrado por un servidor. Entonces, este servidor capta la información de cada uno de estos estaciones receptoras permanentes y hace el proceso de computación en el servidor. Entonces, esta tecnología que es en realidad, por ejemplo, tiempo real en redes, es una tecnología bastante buena. Por ejemplo, tiene el VRS, ¿no? El Virtual Reference Station, en la cual me voy a cualquier punto del área, me ubico, me conecto con el servidor y el servidor me da una base virtual al costado de mi equipo de rover y comienzo a hacer los trabajos de tiempo real. Y el otro, por ejemplo, también es el famoso multiestación, en la cual me voy a cualquier punto, me conecto con la estación receptora permanente y la estación permanente por mi ubicación y las mejores condiciones me conecta con una estación permanente cercana y esa estación permanente me comienza a dar las correcciones en tiempo real. Entonces son dos modalidades, pero se dan cuenta que existe acá una solución bidireccional, o sea, hay una comunicación bidireccional entre el rover y la base, bidireccional, lo que aumenta el tráfico. Entonces, tiene sus bondades este tipo de red, pero hasta cierto límite porque el ancho de banda se satura también. Eso hay que tener en consideración. Entonces, esto es una tecnología que ha aumentado, que está aumentando y que es muy buena.
Por otro lado, han aparecido una serie de, de empresas, de instituciones que brindan pasarelas para emitir tiempo real. Por ejemplo, el timbre IBSS. ¿En qué consiste este servicio? Este servicio me voy al campo con equipo geodésico, mi base y mi rover, me conecto con una pasarela que puede ser el timbre IBSS o puede ser el RTK2 Go. No, hay otras muchísimas pasarelas. Lo único que requiero es tener internet tanto en la base como en el rover y realizo el servicio. Entonces, esta es otra de las tecnologías que está emergiendo, que hay un montón, están apareciendo cada vez mejores. Por otro lado, el tradicional comunicaciones por radio, puedo tener esta radio conectado a mi estación receptora permanente o a un equipo geodésico que hace las veces de base y me comunico con la radio, con mi rover mediante una radio. Lógicamente acá tiene que haber línea de vista, ¿no? Es una tecnología que hemos utilizado muchísimo. Entonces, en ambos casos, en todos estos casos, siempre hay un servicio bidireccional y hay una serie de problemas en la computación y posteriormente en la aplicación. Eso es importante tener en consideración porque vamos a ver el spoofing y el jamming en cada uno de ellos, ¿no? Ahora, el punto de posicionamiento preciso, ¿no? Con los satélites de las 4 constelaciones es captado por una red de estaciones GNSS en algún centro de control de datos, hace el procesamiento conveniente y mediante el satélite de comunicaciones emite correcciones al rover. Es el famoso punto de posicionamiento preciso. No puede estar, es una solución global en realidad y también lo puede hacer por internet. Entonces se dan cuenta que en este esquema, el tema en la aplicación es un tema solo de unidireccional, una sola dirección. No es bidireccional como era en el caso del diferencial. Y eso es una ventaja que tiene el punto de posicionamiento preciso. Por otro lado, en el tema de la propagación, la recepción también es en un centro de datos, centro de control, y tiene ciertas ventajas frente a lo que es diferencial. Este servicio de punto de posicionamiento preciso, por ejemplo, lo tiene la empresa Trimble a través de su servicio RTX. ¿No? También Canadá tiene un servicio de punto de posicionamiento preciso. El IBG de Brasil también tiene, y así una serie de instituciones que brinda este tipo de servicios de tiempo real. Pero acá el HAS Galileo quizás es el punto de posicionamiento bastante interesante en la cual la constelación Galileo o la corporación Galileo brinda a través de su infraestructura. Entonces me voy al campo, me conecto con Galileo, utilizo la frecuencia E6B, si tengo la frecuencia E6B, tranquilamente puedo recibir las correcciones directamente desde el satélite, ¿no? O también lo pueden hacer a través de internet. Entonces, esta tecnología es muy interesante y creo que tiene mucho futuro. Entonces, la tecnología acá de Galileo, ¿no? Que viene la señal directamente desde el satélite. Señores, nosotros estamos en la Tierra y la Tierra frente a los satélites está a un promedio de 20.000 kilómetros de distancia, un poquito menos, otros 19.000, otros un poquito más, no, pero están alrededor de los 20.000 y el tiempo más o menos es de 0.06 segundos desde que llega a la Tierra. Señores, nuestro territorio es dinámico, nosotros no somos estáticos. Solamente recordar que la Tierra tiene un movimiento de rotación que tiene 2.7 kilómetros por segundo, que es bastante.
y la traslación tiene 30 kilómetros por segundo, que también es bastante. Señores, no somos estáticos. Eso es importante tener en consideración. Somos elementos bastante dinámicos y la geodesia tiene que tratarse de esa manera. Tenemos una serie de satélites de las 4 constelaciones, vehículos satelitales, ¿no? Y cuando llega la señal hacia el equipo rover, pasa, inicialmente tenemos eh, la señal, las frecuencias, distintas frecuencias, pero todas están dentro de la banda L. La banda L es un rango de frecuencia que está comprendido entre 1 a 2 GHz. Normalmente está separado para la comunicación satelital GNSS, pero he visto en varios países que también le están dando dentro de esta banda L espacio para temas por ejemplo, de servicio de móviles, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Lo cierto es que estamos trabajando dentro de la banda L, todas las frecuencias que están dentro de las constelaciones, las 4 constelaciones. Entonces, ¿por qué se utiliza la banda L? Porque sus características técnicas de esta banda permite traspasar de la manera más adecuada, por ejemplo, la capa de la ionosfera. Entonces, por decir acá, la banda L5 de GPS de Galileo, B2A, tiene la misma frecuencia, ¿no? 1176.45 MHz. El antiguo L1 también es 1575.42 MHz. ¿No? Entonces, estamos dentro de la banda L. ¿No? Por otro lado, recordarle que también los satélites, los vehículos satelitales están en constante renovación. Constantemente están renovando. Tanto GLONASS, GPS, Beidou, Galileo van renovando sus satélites, tanto en hardware como en software. Por ejemplo, esto es el caso de GPS. Lanzaron el Block 2F. Cuando lanzaron el Block 2F ya incrementaron la frecuencia L5 que no tenían las anteriores constelaciones, los anteriores vehículos satelitales, ¿no? Viene el siguiente paquete de satélite que fue lanzado en 2018, que es el GPS-3 y el 4F. Ya vino con la frecuencia L1C, por ejemplo. Entonces, estamos en constante renovación, tanto en hardware como en software. Nosotros que somos los usuarios finales de todos estos servicios, ¿cómo debemos aprovechar todos estos cambios? Teniendo, por ejemplo, en los equipos actualizados el firmware. De ahí lo que es fundamental, utilizar las 4 constelaciones y utilizar el último firmware. Por darles un ejemplo, hablábamos del Galileo HASS. El Galileo HASS no lo puedo utilizar si no tengo la frecuencia E6B. No, si mi equipo no tiene esa frecuencia, no lo puedo utilizar. Y para tener eso, tiene que estar actualizado el firmware. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros debemos tener actualizado el firmware de los equipos de campo, ¿no? Y eso también es fundamental para el tema de seguridad de las informaciones. Ahora en el tema de los satélites, ¿no? Vemos ya la órbita, el reloj y el sesgo del satélite, ¿no? El satélite tiene una órbita, ¿no? Tiene un reloj y errores de reloj y un sesgo de satélite también. En la órbita tiene un recorrido en la cual tiene la distancia más larga, se llama apogeo, la distancia más corta al centro de la Tierra, perigeo, en algún momento de la rotación. Y hay una inclinación y tiene como referencia el plano orbital. Toda esta información viene en los datos incluidos en el almanaque y también en el efemérides, ¿no? Acuérdense de la efemérides transmitida. En eso ahí viene esa información. Pero también hay efemérides precisas que son rápidas, ultra rápidas y definitivas.
Entonces, toda esa información relacionada con la órbita, reloj y los errores de reloj viene incluidas en esa información del almanaque y sobre todo en la efemérides. En el tema de la propagación, tenemos el problema de la ionosfera y la troposfera, particularmente la ionosfera, ¿no? La ionosfera, que es un problema que es la acumulación de los iones que emite el Sol y genera que la pseudodistancia no sea la correcta. Tenemos problemas acá. Igual, problema de la troposfera, ¿no? La troposfera que nos genera también, problemas que son de fácil solución en realidad. Yo les recordarles que el Sol tiene un ciclo de casi de 11 años, que es cíclico, que tiene un max solar y una depresión que le llaman mínimo solar, en la cual las actividades aumentan en unas fechas, cada 11 años aumentan la actividad solar que permiten o que ocasionan que la ionosfera se crea problemas, ¿no? Actualmente estamos viviendo el año 2026, prácticamente estamos en la cresta y bajando ya hacia el declive de este ciclo solar que nos corresponde. Pero como estamos todavía en la parte superior, se espera que este año haya problemas todavía con bastante fuerza en relación a la ionosfera y sus implicancias en nuestros trabajos, ¿no? Señores, por otro lado, tenemos el norte magnético, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al norte geográfico y, por ejemplo, la línea ecuatorial pasa por Quito y ahí se nota, se puede ver. Pero así como tenemos el norte geográfico, tenemos también el norte magnético. Y si tenemos norte magnético, tenemos también el ecuador magnético. El ecuador magnético pasa por el centro del Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá hay una serie de problemas. El polo magnético tiene un comportamiento bastante interesante en los últimos tiempos, ¿no? Y podemos observar que la velocidad de desplazamiento del norte magnético se ha incrementado en estos últimos tiempos. Eso es por una naturaleza que no es que desconozcamos, sino que no se tiene una explicación concreta todavía, ¿no? Por otro lado, señores, la Tierra tiene una protección que es el campo magnético, una protección natural, el campo magnético. Pero se ha detectado que en los últimos años hay una abolladura magnética en la parte central de Sudamérica. Hay un hundimiento fuerte. Entonces, todos estos aspectos hacen que afectan de una u otra manera nuestro trabajo. Por otro lado, es importante mencionarles que el famoso centelleo o cintilación o fluctuación GNSS es un problema que está sucediendo y lo hemos visto con bastante actividad en los últimos tiempos en Lima, en Perú, ¿no? Ha habido problemas en varios sitios, sobre todo en empresas que utilizan el tiempo real las 24 horas. Por ejemplo, para el control de los vehículos autónomos. Entonces, los vehículos autónomos tienen hasta 3 sensores, ¿no? Uno que es LIDAR, radar y el componente GNSS. Entonces, en algún momento, como consecuencia del centelleo, se pasa de lo que es la recepción de información precisa fija a flotante y se pierde precisión. Entonces, esto viene a ser el centelleo, el famoso centelleo, ¿no? Que en realidad ese centelleo viene a ser lo siguiente. La ionosfera tiene un comportamiento durante el día que se va incrementando o aumentando o disminuyendo la cantidad de iones en la ionosfera de acuerdo a la actividad del Sol.
Pero ¿qué sucede? En las noches, a partir de las 18 horas, 19 horas, empieza lo que se denomina burbuja de plasma. En base a esa ionosfera, a esos iones captados, se forman unas burbujas alrededor, no manchas, basado los iones, es como si se escaparan de la parte central y formaran unas burbujas. Esas burbujas generan distorsión de la pseudodistancia. Y es por eso que se pierde precisión y pasamos rápidamente de fijo a flotante, ¿no? Entonces perdemos precisión. Entonces eso se está dando, se vio muchísimo en los últimos años, especialmente en Perú. Hay software que me permite detectar o observar este tipo de problemas. Por ejemplo, acá en este gráfico podemos observar que acá el amarillo, el amarillo también es el contenido total de electrones. Entonces acá el rojo es porque ya superó los límites y comienza a bajar. En esta parte, estos puntitos negros vienen a ser el centelleo, ¿no? Se nota que en las 12 del día, 14 horas, 16 horas, 18 horas, está prácticamente en cero. Pero después empieza ya la subida de este famoso centelleo. Entonces, este centelleo es como consecuencia de esta actividad que ha habido acá y acá se comienzan a formar las burbujas y nos genera una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, este es el software que pueden tranquilamente utilizar, GNSS Planning. Coloco una fecha adecuada, en este caso, por ejemplo, el 5 de febrero de 2026, ¿no? En una región adecuada, coloco aplicar. Me voy a la última parte, voy a gráficos, ¿no? Gráficos y en la última información veo que se puede observar. Esto es 00 horas del día 5 de febrero, ¿no? Se nota que a las 4 de la mañana hubo un piquito acá de centelleo, pero después vuelve cero, hasta, hasta ya pasado las 18 horas que empieza ya el centelleo como cuando hay actividad, alguna actividad que esté haciendo daño, ¿no? Acá también es en otra fecha, está tranquilo. Pero nuevamente observen acá, estamos el día 5 de febrero, a 1:00 del día. Entonces ahí se nota que está graficado acá centelleo prácticamente cero. Más adelante no todavía porque todavía no se ejecutó la actividad. Pero pasado acá las 18 horas empieza ya, un poquito más adelante, 18 horas, y empieza ya el famoso centelleo. Entonces esto es una actividad que es necesario controlar, ¿no? Por otro lado, hay empresas ya que están brindando soluciones para esto. Por ejemplo, Trimble tiene el famoso IONOWAR, que hay que configurarlo, tanto en la estación permanente como también en los equipos de campo, ¿no? En los equipos rover. Entonces, la combinación hace que proteja de una u otra manera el tema del centelleo. Así como Trimble y otras instituciones que también han encontrado soluciones y tienen. O sea, está en camino la solución a todo este tipo de problemas, ¿no? Hemos visto el centelleo, pero también ha habido bloqueo ionosférico, ¿no? Un bloqueo que podría decirle, por ejemplo, el caso, un ratito acá, ya, el bloqueo. Hubo en el año 2023, 14 de diciembre, una ocurrencia de una actividad inusual del ciclo solar. Es una actividad que inclusive uno de los efectos fue que provocó la degradación completa de muchas radios en el hemisferio norte. Entonces eso se dio el 14 de diciembre
del 23. Y nosotros por curiosidad buscamos la información y utilizando en qué fecha había llegado a la Tierra esos efectos del Sol, bajamos la información correspondiente y con software convencional, comercial, hicimos el procesamiento para ver a qué conclusión podíamos llegar. Y podemos observar que en realidad en esa hora algunos satélites no recibían información, estaban bloqueadas. O sea, así como se bloqueó la información de algunas radios, también hizo sus efectos en los equipos geodésicos, ¿no? Entonces, se puede observar acá a esa hora no hay señal, ¿no? Y así en varios vehículos satelitales, ¿no? Eso como consecuencia de un bloqueo que hace la ionosfera por su alta incidencia con los iones. Ahora, señores, la otra parte ya es cuando se produjo la propagación, ya lo tenemos la información recepcionando tanto en la base como en el rover, pero también acá cuando estamos con los equipos en el campo, tenemos problemas con el multipath y también con el sesgo de reloj del receptor. El multipath o multicamino, ¿no? Ahí estás en una ciudad donde hay espejos fuertes, edificios, se genera un multipath que incrementa los errores, ¿no? Pero también es importante, quizás importante tener en consideración que es necesario configurar adecuadamente los equipos. Acá a modo de ejemplo, algunos de ellos. Por ejemplo, acá veo una base nivelante que está desequilibrada, no debería estar adecuadamente nivelada para tener un buen efecto, ¿no? Porque eso es lo que corresponde. Por otro lado, he visto en algún sitio en mis visitas, encontré una estación receptora montada sobre un tubo que está muy blandengue y se movía demasiado, ¿no? Entonces, creo que es una manera incorrecta de instalar un equipo de la calidad de una estación receptora permanente que tiene como precisión 3 milímetros más 0.1 ppm en estático. ¿De qué me sirve tener de esa manera, no? Está atentando contra la precisión o la alta precisión que requerimos buscar. Por otro lado, acá también tengo otro ejemplo. Este es un equipo, una antena geodésica que está montada sobre una torre de 9 metros. Fíjense, ¿no? Bien alto. Esto, por ejemplo, son cuestiones irracionales que uno que tiene que evitar para tener buena precisión. Entonces, señores, hemos visto lo que es el punto de posicionamiento preciso, que en realidad me genera tiempo real basado en la órbita, los errores del reloj, el BIAS y todos esos problemas. Por otro lado, tenemos el diferencial que me corrige los errores que se producen desde la toma desde la emisión del satélite hasta cuando llega al equipo geodésico. Todos los errores lo corrige a partir en todo ese rango es el diferencial. Pero está llegando un nuevo servicio, el híbrido entre PP, el punto de posicionamiento preciso y el diferencial, en la cual se combina ambas soluciones. Recuerden que la solución del tiempo real en modo PPP es global, no es para todo el mundo, ¿no? En cambio, el problema de la ionosfera y troposfera son problemas locales. La ionosfera de Lima será distinto a la ionosfera y la troposfera de Caracas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todo este punto, por ejemplo, acá el último, que es la recepción, es un problema de base y rover que es necesario también tener en cuenta. Pero lo cierto es que hay tecnologías que están basadas en la complementación de alta precisión de puntos de posicionamiento preciso y diferencial. En otras palabras, voy al campo, estoy trabajando en modo diferencial y por alguna razón el servicio que me brinda el modo diferencial
se desconecta o pierdo alguna conexión por alguna razón, inmediatamente entra el servicio de punto de posicionamiento preciso. Lo importante es que siempre tengo una corrección. Claro, hay una serie de programitas complementarios, pero la tendencia tecnológica hay muchas instituciones ya que están brindando este tipo de servicios, ¿no? Y eso es lo bueno. Creo que esto es el futuro de alta precisión de tiempo real, sobre todo. Entonces, señores, acá hay una serie de actividades que muchas veces, por ejemplo, acá en el Perú he observado que el problema de centelleo a veces era confundido por que haya interferencia o bloqueo de alguna manera. Entonces, creo que es importante tener en consideración varios aspectos, ¿no? Y fundamental conocer cada uno de los detalles para tener mejor servicio de alta precisión y sobre todo enfrentar adecuadamente a los problemas de, de las interferencias o bloqueos que se puedan producir de manera voluntaria o dañina o intencional. Un poquito de casuística, ¿no? Vamos a ver el tema de Venezuela, del Caribe. Esto es la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford tiene una página web en la cual publican la interferencia, detección de interferencia GNSS. El 15 de diciembre del 25 se observó un incremento de interferencia en la zona de Caracas, Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, la mayor atención era por los problemas de la presencia de Estados Unidos frente al Caribe, ¿no? Entonces, inclusive había aviones que ya estaban anunciando la pérdida de señal. Por otro lado, la FAA, que es la Federación de la Administración de la Aviación en Estados Unidos, que es una institución que notifica, prohíbe y eh, problemas en la navegación aérea, anunció que ya había problemas frente a Maiquetía, ¿no? Frente alrededor de Maiquetía, ¿no? Entonces hay una serie de problemas que se podía ver inclusive en la página web. Esta información fue corroborada o ratificada con otras informaciones posteriores en la cual decía que existía problemas de Hammer y Spooffield alrededor, afectando los 250 millas náuticas, ¿no? Otra institución, lo mismo, ya anunció problemas de interferencias, ¿no? Entonces, estos problemas de interferencia más relacionados con navegación aérea, pero también afecta a las actividades cotidianas de los topógrafos y los geodesistas que están distribuidos alrededor de las ciudades haciendo los trabajos que correspondan, ¿no? Los trabajos de infraestructura continúan, ¿no? Entonces están dentro de las 250 millas y afectan, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes han tenido algún problema en esos días. Vamos a ver un poco la descripción del jamming y del spoofing. ¿Qué es el jamming? El jamming en realidad es el deseo de bloquear parcial o totalmente una información, una señal, una radiofrecuencia. Claro, esa es la definición de jamming de manera general, pero nosotros vemos el jamming en GNSS. Entonces dices, es la interferencia intencional, ¿no? De señales satelitales, ¿no? De GPS, GLONASS y Beidou también, ¿no? Mediante la transmisión de ruido, señales más fuertes de la frecuencia para bloquear o degradar la recepción de señales, ¿no? Ahora, esto acá quizás se dice interferencia intencional, no puede ser también por error o por equivocación. Hay que darle la ventaja, ¿no? Por otro lado, ¿en qué consiste esto? Recuerden que la señal L1, por ejemplo, está en 1575.4 MHz dentro de la banda L. Si en esa frecuencia genero una señal más fuerte, voy a bloquear esa señal. Recuerden, señores, que
los satélites, los vehículos satelitales están prácticamente a más de 20.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Esa señal cuando se desplaza desde el vehículo satelital hasta la Tierra, ya se degrada la señal, se degrada, pierde fuerza. Entonces, eso es una de las debilidades que tiene las señales de GNSS, ¿no? Entonces, en esencia, el jamming, ¿qué hace? Aquí el que tiene la intención de bloquear, lo único que hace, en la frecuencia 1575, aumento la fuerza de una señal y con eso bloqueo, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración eso. Por otro lado, el jamming, hay varios tipos de jamming, ¿no? Uno que es puntual, que va a una sola frecuencia, o también a un rango de frecuencias, a un rango de frecuencias, ¿no? Entonces, eso también. Seguramente los bloqueadores de tipo militar bloquean completamente todo este rango, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración todos esos detalles que es importante y es necesario evaluar y estudiarlo. Esto es el satélite y la antena. Un vehículo que tiene un bloqueador tranquilamente bloquea esta señal L1, por ejemplo, y no voy a tener la frecuencia L1. Pero así como hay un bloqueador, también hay un antibloqueador que anula a este bloqueador. O sea, dentro del área de trabajo donde estoy podría tener un antibloqueador. Pero ojo con las frecuencias, eso es importante tener en consideración. ¿No? Si este bloqueador es solamente L1, ¿no? Requiero solamente de un antibloqueador de L1, ¿no? Entonces, esto es importante, pero esto es toda una guerra, ¿no? Tengo un bloqueador, puedo conseguir un antibloqueador, pero si los que tienen mala intención pueden conseguir otro antibloqueador, ¿no? Toda una serie de temas que es necesario tener en consideración. El spoofing. El spoofing tiene relación con lo que es el engaño, suplantación, cambio, burlarse, cambiar, ¿no? Entonces, el spoofing GNSS, ¿en qué consiste? En esencia consiste en lo siguiente. Señores, esta es mi posición real, ¿no? Pero mediante la técnica de spoofing GNSS me dan otras coordenadas. Me dan otras coordenadas. Entonces, tengo engañado al que está tomando datos. Estoy suplantando una información. Eso viene a ser, en realidad, un engaño, un spoofing, el famoso spoofing GNSS. Hay una combinación entre spoofing y jamming, por ejemplo, ahora que me acuerdo. Algunos que hacen, captan la señal de un equipo geodésico en la banda correspondiente y esa señal lo vuelven a retransmitir más adelante. Entonces, con eso generan problemas. O sea, ¿qué están haciendo? Captan la información, lo graban y lo emiten, lanzan nuevamente en la misma frecuencia, lo vuelven a repetir. Y con eso crean problemas, una combinación entre spoofing y jamming, ¿no? Existen también dentro de los software ya servicios de análisis del espectro electromagnético, ¿no? Que permite analizar de una u otra manera los problemas que se puedan presentar. Recuerden que si existe algún problema en el medio y la señal se va a plasmar en los gráficos tranquilamente. Tiene un comportamiento normal, pero cuando ya hay presencias anómalos, ya el comportamiento de los gráficos varían. Por eso es importante tener ese tipo de servicios. Este tipo de analizadores del espectro ya hay en muchas empresas y muchas instituciones la tienen. Y cada vez se están mejorando. Y es necesario conocer y adecuadamente utilizarlo cuando sea conveniente. Por otro lado, también hay instituciones, empresas que están ya trabajando inclusive en tiempo real.
¿no? Por ejemplo, GPS Waze es un servicio de análisis de jamming y spoofing, ¿no? En tiempo real. Los demás están relacionados con la navegación aérea, pero señores, se puede utilizar también para nuestros fines. Hay un servicio que se llama el famoso RAIN, ¿no? Que es la monitorización autónoma de integridad del receptor, ¿no? ¿Qué significa integridad? Integridad es un concepto de seguridad de informaciones en la cual responde a lo siguiente, que el dato debe ser el correcto. Entonces, si el dato es correcto, entonces esa información es íntegra, ¿no? Si, por ejemplo, yo me llamo Rudy Reza y no me llamo Gerardo Reza, mi nombre es Rudy Reza, entonces la integridad está relacionada con el dato correcto. Entonces, este servicio de RAIN, ¿cómo trabaja? Tenemos acá la posición correcta, la correcta, y los estimados que están alrededor. Pero si salen informaciones fuera, ya los sacan. Entonces, esto se supone que son de señales de satélites que están fuera de contexto, o sea, son señales que están haciendo daño. Entonces, acá este servicio de RAIN que lo están promoviendo bastante, es una técnica que es utilizada para supervisar la integridad de las señales GNSS. Acá está el valor verdadero y alrededor, en razón a la dispersión natural que tiene. Si sale fuera de esos rangos, ya son satélites o señales que están distorsionando. Entonces, bajo este concepto, que es en realidad detección de fallas y exclusión, lo excluye, ¿no? Entonces, esta técnica también ya está incrementándose muchísimo y hay equipos, antenas que ya tienen este tipo de servicio. Por otro lado, nuevamente Galileo, ¿no? Galileo también ya tiene un centro de mensajes de autenticación, ¿no? En la cual la autenticación es, señores, cuál es si soy correcto, la persona adecuada o el dato adecuado, ¿no? De los servicios. Entonces, ya esta institución, el OSNMA, está generando ya sistemas de autenticación que va a permitir controlar adecuadamente los problemas de interferencia o bloqueos, ¿no? También ya han aparecido antenas anti-interferencia, ¿no? Acá estas antenas anti-interferencias están diseñadas. ¿Cuál es su forma de trabajo? Señores, acuérdense que las señales que vienen desde el satélite hasta el equipo, hasta la antena, pasan 20.000 kilómetros. Entonces se deteriora la señal, baja la potencia de la señal. Entonces estas antenas de interferencia lo único que hacen es potenciar, ampliar las señales legítimas y rechazar los que generan interferencia. Y hay antenas de esta naturaleza que cada vez está mejorando. Por otro lado, hay otro tipo de antenas, denominada antena de patrón de recepción controlada, el famoso CRPA, ¿no? Acá, ¿cómo funciona esto? Esto es distinto a la antena de interferencias. Esto tiene ciertos patrones que se reajustan, que hacen más efectiva la solución de interferencias de las antenas, ¿no? Entonces, estos dos tipos de antenas ya están en el mercado, están avanzando, cada vez hay mejores, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración. Por otro lado, también, nuevamente, Galileo tiene un proyecto de Galileo Smart Traceability Anti-Spoofing, ¿no? Que es una serie de procesos o procedimientos que va a permitir controlar este tipo de problemas. Hemos visto casi de la mayoría de Galileo, pero estoy seguro que también el personal técnico de GPS, Beidou, inclusive GLONASS estarán trabajando en este tipo de problemas, solución de problemas.
Bueno, un poquito del Perú. En el Perú también hay problemitas, pero no tanto, pero al menos lo que se ha detectado, ¿no? No se ve mucha interferencia de acuerdo al mapa de la Universidad de Stanford, ¿no? Se nota en la ciudad de Lima, alrededor de la ciudad de Lima sí algunos problemas, pero estoy seguro que con el paso del tiempo todo esto va a empeorar. Comentarles que en algunas zonas del Perú, en una mina, por ejemplo, se notaba que había bloqueo, no había señales, ¿no? Que no se podían, en un momento dado, no captaban señal los equipos geodésicos de campo. Finalmente detectaron que era por un bloqueador de este, como ven en la imagen, un bloqueador simple que un proveedor entraba con su vehículo, tenía activado eso y cada vez que entraba él se producía el bloqueo, ¿no? Se tomó en conocimiento eso, se tomó las actividades colectivas y ya está, solucionado. Es uno de los casos que he podido observar allá en el Perú, ¿no? Pero hay que estar preparado para todos estos problemas que se va a incrementar de acuerdo a lo que se ve. Señores, finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Señores, esto es nuestra problemática. Necesitamos alta precisión. Perfecto. Pero necesitamos complementarlo con la seguridad de las informaciones, ¿no? Tenemos riesgo, peligros, ¿no? Entonces, desde la captación del satélite hasta el proceso de aplicación de los datos. Entonces, tenemos que tener en consideración todos estos temas, conocer perfectamente todos estos detalles, la problemática de cada una de estas técnicas y estar en condiciones de poder enfrentar cualquier requerimiento que se va a presentar en el futuro próximo. Estoy completamente seguro. Por otro lado, señores, estamos dentro de la geodesia, ¿no? La fotogrametría basado en aviones convencionales, drones, imágenes satelitales y complementados por Internet con la tecnología de información. Esta trilogía ha generado lo que es la geomática, ¿no? La geomática que viene a ser las geociencias, ¿no? Fotogramía, geodesia, fotogrametría, geodesia y la tecnología de información, que es la automática, la parte, ¿no? Estamos hablando de redes, base de datos, sistemas de información. Entonces, hay que tener en consideración acá el problema no solamente es la geodesia satelital, el problema es un poquito más amplio. Hay que tener en consideración que si hablamos de las geociencias, estamos hablando de la infraestructura geodésica, ¿no? Las ciudades, el país tiene una infraestructura geodésica, las ciudades tienen una infraestructura geodésica, las instituciones tienen infraestructura geodésica y sobre eso hacen fotogrametría. En base a la fotogrametría sacan su cartografía básica, ¿no? Y luego van al campo, generan su cartografía temática, lo que corresponda, hacen sus sistemas de información geográfica y si junto varios sistemas de información geográfica, estamos hablando de integración de datos espaciales. En otras palabras, no solamente debemos pensar en infraestructura geodésica, en la seguridad de la información de la geodesia satelital, pero también no nos olvidemos que trabajamos sobre tecnología de información, redes de TCP/IP. Por ejemplo, estoy en el campo con mi equipo geodésico y me conecto con una estación receptora permanente para que me brinde correcciones en tiempo real. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una conexión TCP/IP. Estoy utilizando redes TCP/IP. Entonces, de ahí la importancia de conocer bien todo lo que es la tecnología TCP/IP. La base de datos. Señores, toda esta información que viene desde las infraestructuras geodésicas, fotogrametría, cartografía básica, temática, sistema de información, todo debe estar en base de datos relacional. Oracle Espacial, SQL Espacial, no, todo un componente especial, señores. En estos tiempos creo que ya debemos olvidarnos de archivitos sueltos
y debemos utilizar ya la base de datos relacional. De tal manera que desde la base de datos relacional puedo generar sistemas de información 1, sistemas de información 2, sistemas de información N, las que crea conveniente, las que crea necesario para la toma de decisiones. Y si junto varios sistemas de información, estoy hablando de integración de datos espaciales. Señores, en conclusión, no solamente debemos pensar en la seguridad de información, del spoofing y el jamming, pensando en la geodesia. No, tenemos que ver el conjunto, el conjunto. De ahí mi siguiente recomendación. Señores, es necesario establecer medidas de seguridad en la geomática, ¿no? En la geomática, no solo en la geodesia satelital, no, en todo el componente de la geomática. Es mucho mejor y será más adecuado. Por otro lado, también complementar a la seguridad informática las actividades de auditoría de la geomática, ¿no? La auditoría que me va a permitir controlar si estoy tomando adecuadamente las medidas de seguridad en la geomática. Señores, hasta acá mi presentación. Les agradezco muchísimo su atención. Mi agradecimiento al ingeniero Alexander González, a todos ustedes y con mayor de los gustos para poder contestar las preguntas que crean conveniente realizar ustedes. Señores, mi saludo muy especial a ese lindo pueblo de Venezuela. Muchas gracias, amigos. Una excelente y muy informativa presentación que pienso está íntimamente relacionada igual a la evolución actual de la infraestructura, tanto geodésica como civil, ¿no? A continuación, he dado la tarea de recopilar algunas preguntas de interés durante la sesión y respecto al tema, ¿no? Empezamos con, en el contexto geopolítico actual y también, bueno, observando el caso que se presentó de Venezuela, ¿cómo ha pasado el jamming de ser una herramienta de guerra electrónica puramente militar a convertirse quizás en una amenaza cotidiana para la aviación o navegación en zonas críticas, ¿no? Sí, es cierto. Señores, es la historia misma del mundo. Inicialmente siempre las actividades están dentro del mundo militar, por decirlo de alguna manera, y luego esas mismas actividades van dentro de las actividades de carácter para el desarrollo nacional, por ejemplo, afectando de una u otra manera, ¿no? A veces para bien, a veces para mal. Señores, tenemos la presencia del spoofing y jamming. Les podría asegurar de acá un par de años, 3 años, y vamos a ver que va a haber mucho más problemas. Entonces hay que estar preparado para ello, ¿no? Y siempre observar las tecnologías militares porque de una u otra manera nos orientan hacia dónde va caminando el mundo de la tecnología, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Correcto, correcto. Esta incluso tiene algo que ver, ¿no? Dado en gran parte que las redes eléctricas o sistemas financieros dependen de la señal también del tiempo de los GNSS, ¿qué tan preparados están los protocolos de seguridad para detectar quizás posibles ataques de spoofing que no busquen desviar la posición, sino más bien de sincronizar los relojes, por ejemplo, de un país o de alguna entidad? Es cierto. Acuérdense que nosotros como geodestas solamente estamos buscando posicionamiento, coordenadas, ubicación. Pero otra de las grandes actividades que tiene fundamental es los sistemas de navegación global GNSS, es el control del tiempo, la sincronización de reloj, el famoso protocolo de NTP, ¿no? Network Protocol on Time. Entonces, por ejemplo, eso es fundamental. Este problema es crítico porque, por ejemplo, ¿no?
Las redes de los bancos, los sistemas financieros, tienen toda una red a nivel nacional y todos sus sistemas están sincronizados bajo los parámetros de algún reloj satelital. Si eso falla, falla también eso. Los sistemas de agua de las grandes ciudades tienen los sistemas SCADA, por ejemplo. Esos sistemas SCADA también tienen la sincronización de relojes. Funcionan mal los relojes, mal sincronizados y hay problemas. Entonces, señores, el problema del spoofing y el jamming, ¿no? Y otros problemas que se podían presentar, porque pueden presentarse otro tipo de problemas con otras características, señores, se van a presentar y debemos estar en condiciones de enfrentar adecuadamente. Bien, aquí hay una que quizás tiene que ver con el caso que presentaste de la minera, ¿no? Dice, ¿existe actualmente una coordinación internacional o de algún tipo que busque sancionar el uso de hammers personales o hacerlos de alguna forma ilegales si ponen en riesgo la seguridad de la navegación o algo por el estilo? Me acuerdo como hace 4 años atrás, más, 4 o 5 años atrás, en Estados Unidos se prohibió el uso de la venta y la comercialización de los bloqueadores, de los famosos bloqueadores. Está prohibido. Y también en otros lugares del mundo. Pero creo que en los países como Venezuela, Perú, no sé todavía. Creo que en el Perú al menos no está definido eso. Pero creo que es necesario que haya medidas que eviten utilizar ese tipo de equipos en cualquier lugar. Debe estar controlado en todo caso, ¿no? Eso es necesario. Claro, sobre todo viendo como la facilidad del comercio, incluso internacional, a través de online, ¿no? Y Em, permíteme complementar algo, ¿no? Y parece mentira, los equipos más baratos de bloqueo, los más baratos, son los más dañinos, porque inclusive tienen un radio de acción de 10 kilómetros. Hagan la prueba, ¿no? Entonces, creo que es necesario ya que las instituciones del Estado toman en control todo eso. Y no solamente esa partecita, sino también el control de las frecuencias de la banda L en cada lugar, en cada país. Señores, no pueden dar concesiones a entidades que emiten, por ejemplo, satélite, telefonía celular dentro de la banda L, porque en el futuro vamos a tener problemas. Señores, esto se está incrementando. ¿Ustedes se imaginan cuando haya ciudades, vehículos autónomos? Yo veo acá en el Perú hay algunos vehículos autónomos en algunas empresas. Entonces solamente hay bloqueos, hay problemas del el centelleo nada más, te genera ya un problema. Entonces de ahí la necesidad de que haya también control sobre la banda L de cada país o de cada lugar. Eso es fundamental. claro. Otra pregunta acá es respecto a las zonas, me imagino, sí, en prevención aérea, ¿qué tan viable es implementar protocolos de spoofing preventivo, ¿no? En lugar de bloqueo de señal para inyectar en cierta forma las famosas no-fly zone y que hagan que el dron se desvíe, ¿no? Algo similar a los cercos virtuales. A ver, ojalá haya entendido bien la pregunta. Ha habido casos en la cual ahora hay antidrones, por ejemplo. Uno de los antidrones, ¿cómo trabaja? Los drones tienen el famoso, cuando tienen problemas, regresan a su home, ¿no? A las coordenadas de donde partieron. Entonces tienen un problema de desconexión, baja batería y el dron automáticamente regresa a su lugar de origen, que es el home. Pero alguien con mala intención puede conectarse cuando el dron está en pleno trabajo y podría cambiar, ¿no? Las coordenadas del dron. Y ese dron va a ser llevado a otro sitio, ¿no? Es un principio con la cual trabajan inclusive los bloqueadores, los antidrones, ¿no? Entonces, creo que hay maneras de controlar todas esas cositas. Tenemos que trabajar bastante en esos asuntos y para eso necesitamos
eh, hardware y software adecuado. Claro, sí, yo particularmente igual he trabajado harto con RPA y es un problema latente, ¿no? De hecho, acá en Chile particularmente, la autoridad, los carabineros de Chile, ya han hecho adquisición de antidrones, ¿no? Por controlar en cierta forma los tráficos civiles, ¿no? Otra pregunta, ante el despliegue de sistemas de control basados en interferencia electrónica, los fabricantes de RPA están integrando navegación por flujo óptico, visual y sensores inerciales. ¿Significa esto que el jamming quedaría obsoleto o en cierta forma ya no vería afectado al RPA, por ejemplo, a corto plazo? En realidad, cuando uno toma una medida, no, el enemigo, por decirlo de una manera, o el que tiene mala intención, va a obtener una contramedida. Si yo mejoro contra esa contramedida, el otro también va a mejorar. Vamos a estar en una pugna, y eso se ha notado inclusive en todo lo que es seguridad de información dentro del manejo de Internet, todo lo que es tecnología de información actualmente. Entonces van mejorando, van cambiando procedimientos y todo ese tema. Es una guerra, por decirlo de alguna manera, sin cuartel permanente, ¿no? Van mejorando, van cambiando. Entonces, lo cierto es que tenemos que estar preparados para enfrentar toda esta problemática. Muy bien, muy bien. Yo creo que con esta última pregunta estaría cerrando la parte de preguntas y es más como ética, ¿no? Desde una perspectiva regulatoria, ¿quién debería tener la autoridad para emitir señales de spoofing a zonas sensibles, ¿no? ¿Debería ser solo de las fuerzas militares o policiales o también podrían ser para empresas privadas, ¿no? En realidad, creo que el spoofing y el jamming, como ya se está viendo el crecimiento, ya va a afectar ya los intereses de los países, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me bloquea el aeropuerto internacional, ya estoy atentando contra una actividad importante de la vida nacional. Entonces, si está atentando contra la seguridad de la vida nacional, las instituciones que tienen que tener control son las instituciones del Estado, ¿no? La policía, las entidades que correspondan, ¿no? O sea, ellos también tienen que estar preparados para todo eso, porque ellos son los responsables de la seguridad de los países, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí para ir cerrando este webinar, pues quiero agradecer de manera muy especial a Rudy Reza por tu valiosa presentación y por compartir tu conocimiento y experiencia con la comunidad de Sigma, ¿no? De igual forma, agradezco al equipo organizador que ha estado atento a cada detalle para hacer posible este evento y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que este webinar haya sido de su completo interés y provecho profesional. Antes de despedirnos, pues los invitamos cordialmente a seguirnos y mantenernos atentos a nuestras redes sociales, canal de YouTube y página web, donde estaremos siempre publicando información sobre nuestros webinars, mesas técnicas y actividades formativas. Bueno, y sin más, nos despedimos por el día de hoy y de verdad, gracias por acompañarnos. Sigan conectados con Sigma, la red global, y muchas gracias de nuevo, Magister Rudy, por habernos hecho esta presentación magistral, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Mi agradecimiento reiterado al Dexter González, presidente de Sigma, también a mi amigo Gabriel Cenedo, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches también.